Bueno, voy empezando porque es bastante larga la clase. Eh, Seguramente no tenemos que volver a, ¿cómo se dice?, a conectar. Bueno, la clase de hoy es relacionada con plaguicidas. Los plaguicidas, como definición, son sustancias que están destinadas a prevenir, obviamente, y destruir o controlar plagas. Eso incluye vectores que puedan llegar a estar relacionados con una enfermedad animal eh, o, o humana, digamos, las especies de plantas o animales que pueden generar un daño duradero o que interfieran con la producción, no solamente con enfermedades, sino con la producción agrícola, procesamiento, almacenamiento, transporte de los alimentos que vamos a consumir. También como control de insectos, arañas y otras plagas que nos puedan llegar a, bueno, a que tengan que ver con todas estas actividades. Son importantes porque, bueno, acá tenemos la cantidad de accidentes o intoxicaciones que se pueden llegar a producir por estas sustancias. Fíjense que las intoxicaciones por exposiciones accidentales son la mayoría de ellas que se producen, generalmente en los chicos, en los niños es el mayor porcentaje de estas intoxicaciones. Muchas de estas sustancias son producto de intoxicaciones accidentales, es decir, con fines suicidas u homicidas se pueden utilizar estas sustancias. Y vamos a ver también que son el blanco de muchas intoxicaciones de personas que trabajan con estas sustancias, ya sea aplicándolas o en la parte industrial se pueden llegar a contaminar o a intoxicar con estas sustancias. Vamos a ver que las que más intoxicaciones producen son unos compuestos que ya vamos a ver, que son los organos fosforados, otros que son cumarínicos y los que más se usan ahora a nivel doméstico, que son los piretroides o piretrinas, que ya vamos a ver. Generalmente no tienen una letalidad alta en su gran conjunto, pero bueno, son sustancias que producen muchas intoxicaciones. Uno podría clasificarlo de varias maneras, por ejemplo, a qué tipo de plagas combaten, como sean insectos, hongos, hierbas, roedores o por la naturaleza. Si son naturales, es decir, si son extraídos de plantas, por ejemplo, la estricnina, la nicotina, o si son sintéticos. La mayoría son sintéticos, compuestos inorgánicos, organometálicos, compuestos organoclorados, fosforados, carbamatos, piretroides, que son los que vamos a ir viendo. Vamos a empezar históricamente por los insecticidas más utilizados a lo largo del tiempo y que se han ido dejando de usar por la peligrosidad que han tenido con respecto al hombre, digamos. Eran muy buenos como insecticidas, pero con el tiempo se vio que producían un daño grande en las poblaciones humanas, como son los insecticidas o los plaguicidas organoclorados. Como su nombre lo dice, son moléculas o son sustancias que poseen cloro en su molécula. Todo, yo creo que esto se los comenté en la clase de biotransformación, todas aquellas moléculas que tengan cloro, flúor, bromo, yodo en su molécula van a ser sustancias que son muy liposolubles. Entonces, van a tender a distribuirse en los cuerpos. Ahora vamos a ver también que son muy persistentes en las cadenas alimenticias a lo largo
de toda la cadena alimenticia a nivel ambiental. Entonces, son muy liposolubles, tienen mucha estabilidad química, tienen baja volatilidad, eso por ahí es una ventaja, pero lo que tienen son una tasa lenta de biotransformación y degradación, y eso los hacía peligrosos. Por eso, por todos estos motivos, fueron prohibidos. ¿Por qué? Porque se acumulaban en tejido graso de los diferentes animales a lo largo de la cadena, digamos, alimenticia de las diferentes cadenas tróficas sí, a lo largo de todas el medio ambiente y quedaban allí produciéndose un fenómeno que se llama bioacumulación o bioconcentración. Entonces, al llegar a situaciones en donde uno consumía alimentos, por ejemplo, nosotros que consumíamos leche de vaca o la misma carne que estaba concentrado, digamos, en la grasa de esos animales, consumíamos concentraciones muy altas de este pesticida porque se concentraba, digamos, en el ambiente y se quedaba mucho tiempo sin degradarse en el ambiente. Porque obviamente estos insecticidas eh, se esparcían para matar los insectos, tal vez que le hacían mal a un cultivo, digamos, que uno cultivaba, valga la redundancia, y había insectos que se comían esos cultivos, entonces se echaban estos plaguicidas, estos insecticidas para matar esos insectos. Bueno, este plaguicida quedaba mucho tiempo en el ambiente, persistía en el ambiente y ahí empezaban los problemas. Bueno, acá tienen las moléculas y las sustancias más características, como fue el DDT. O sea, alguna vez capaz que lo escucharon nombrar el dicloro difenil tricloroetano. Fíjense la cantidad de cloros que tienen las moléculas. El lindano es otra sustancia muy utilizada. El aldrin, el dieldrin. Bueno, muchas sustancias que han tenido mucho cloro en su molécula. Las etiologías de las intoxicaciones, casi todos los plaguicidas o insecticidas que vamos a ver son parecidas, son profesionales, domésticas o criminales. Profesionales son accidentes laborales por inhalación, en este caso, o por contacto. Al ser una sustancia muy liposoluble, se puede absorber por la ropa, por la piel de personas que están manipulando estas sustancias. Doméstica por consumo de agua o alimentos contaminados y criminal en el caso de personas que la utilicen estas sustancias para querer producir daño en otras personas, ¿no? O personas que se quieran suicidar, o sea, utilicen esta sustancia para quitarse la vida. Una de las cosas que pasan con esta sustancia es que muchas de ellas se le agrega un solvente para poder disolver a esta sustancia, entonces la intoxicación se le agrega no solamente la sustancia en sí, sino el solvente, le agregas el efecto tóxico del solvente, ¿no? Por eso, bueno, acá dice que son frecuentes estas intoxicaciones en zonas agrícolas. Entonces, estas sustancias, como les decía, ya fueron prohibidas casi en todo el mundo, salvo como fue muy buen insecticida, se ha utilizado o se sigue utilizando en algunos países de África para matar el mosquito que transmite la malaria en África. Pero bueno, eso es porque muere más gente por el paludismo, digamos, por el parásito que transmite el anófeles, que por la intoxicación por DDT. Bueno, en cuanto a su mecanismo de acción, tiene que ver eh, con la excitabilidad a nivel neuronal o axonal, digamos, porque bloquea o interfiere sobre los canales de sodio.
esa se cree que es su principal mecanismo y actúa, digamos, con el tema del impulso nervioso. También ralentiza el cierre de los canales de sodio y activa también, inhiben la calcio ATPasa. O sea que su problema o el problema de la intoxicación con este tipo de sustancia tiene que ver con el impulso nervioso. Y se cree también que podría acentuar este tema del impulso nervioso la inhibición de otro receptor que actúa como, como inhibidor, digamos, que es GABA, que tiene un neurotransmisor inhibitorio. Si produce la inhibición de ese receptor, haría el efecto contrario, produciendo una excitación. Entonces, los dos mecanismos harían un efecto excitatorio. Bueno, las manifestaciones clínicas serían, en la parte aguda por una intoxicación oral, hay una fase inicial que empezaría rápidamente, a la media hora, digamos, donde hay parestesias, todo relacionado con la parte neuronal y axonal, parestesias en la boca o en la cara, y esto cada vez se acrecienta más, llevando a cefaleas, fatiga, vómitos. Esos vómitos pueden llegar a tener que ver no con la ingestión del tóxico, sino a nivel de origen central, al activar el centro del vómito. Después aparece ya en una intoxicación grave, también por nivel central, aparecer convulsiones, pérdida de conocimiento, excitabilidad del corazón y eh, muerte por paro cardiorrespiratorio. En una intoxicación crónica podría haber dermatitis, alteraciones digestivas, respiratorias, y bueno, se cree que el lindano produce una anemia aplásica. ¿Cómo son los diagnósticos por intoxicaciones por organoclorados? Generalmente la anamnesis y los datos de exposición son muy orientativos y ver la presencia del tóxico también obviamente es concluyente. Saber si tenemos el tóxico en el contenido gástrico, si hubo ingesta o si lo detectamos en la orina. La forma de saberlo la vamos a ver más adelante porque es muy parecida a determinar los organoclorados, carbamatos y otros que vamos a ver que son los organofosforados, se determinan de la misma forma. Se puede tratar haciendo un lavado gástrico, carbón activado, que es para que se pegue el tóxico en ese carbón activado, con precauciones. Cuando hay un disolvente, el solvente orgánico, lo que puedo hacer es, al hacer un lavado gástrico o que se produzca un vómito, podemos tener el problema de hacer una broncoaspiración. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen este tipo de prácticas. Bueno, lavado de piel es importante, sacar la ropa, si la persona lo tiene en la ropa, se le cayó esta, y para evitar que se siga absorbiendo. El tema es que no hay antídotos para este tipo de tóxicos, y se hace un tratamiento paliativo con benzodiazepinas para evitar las convulsiones, se le da oxígeno, un protector hepático para prevenir el daño hepático. Eh, Ahora pasamos a otro tipo de insecticidas, sobre todo, que se han utilizado para otras plagas, pero sobre todo insecticidas, que le siguieron en el tiempo, dado que, como les comentaba, fueron prohibidos los organoclorados por todo el problema que les dije. Se desarrollaron, en realidad históricamente se desarrollaron mucho antes también, pero se comenzaron a usar como insecticida mucho después de que los clorados.
Esta sustancia, los organos fosforados, porque contienen fósforo, ese es el esqueleto de la sustancia, contiene fósforo, contiene dos radicales y una X. Hay un señor que los clasificó esa X de acuerdo a lo que contiene esa X en cuatro grupos. Los que contienen grupo uno contienen nitrógeno cuaternario, los que contienen el grupo 2 flúor, el 3 tienen cianuros, eh, y los del grupo 4 tienen otra molécula. Los del grupo 4 serían los que se utilizan como insecticida. ¿Por qué? Porque los grupos uno, 2 y 3 fueron utilizados son muy tóxicos y generalmente fueron utilizados como gases de guerra. Ya vamos a ver el mecanismo de acción, pero son todos compuestos estos que tienen fósforo que inhiben fuertemente a una enzima que se llama colinesterasa. Eh, Después lo ven, pero uno de los gases de guerra que se ha utilizado es el sarín, y de hecho se ha utilizado no hace muchos años, en los 2000 o a fines de los 90 en Japón, en un atentado en el subte en Japón, se ha utilizado como un gas, digamos, en un atentado. Por eso les decía, los del grupo 4 son estos utilizados como insecticidas. Bueno, acá tienen todo el desarrollo histórico de estos órganos fosforados. Fíjense que en el año 70, después de la prohibición de muchos insecticidas organoclorados, la popularidad de los órganos fosforados fue en aumento. En 1970 se prohibieron los organoclorados, perdón, y ahí empezaron a usarse los fosforados. Acá tienen, en el 95 fue el caso de los terroristas que en el metro de Tokio liberaron este gas. Fíjense que en los años 80 se utilizó también en la guerra Irán-Irak como gas, también. Es un gas nervioso, porque ahora vamos a ver el mecanismo de acción, cómo inhibe la acetilcolinesterasa. Bueno, las propiedades fueron usados como insecticida, nematicida. Bueno, fíjense que puede usarse para varias plagas. También, porque tienen fósforo y tienen otras sustancias, son sustancias también muy liposolubles, pero la diferencia es que no persisten tanto en el ambiente. Tienen volatilidad variable, aunque se van a usar los menos volátiles. Y la gran diferencia, como les decía, es que tienen baja eh, permanencia en el medio ambiente. Pueden ingresar por inhalación, ingestión, por la piel, porque al ser muy liposolubles pueden ingresar por la piel. También se acumulan en tejido graso y poseen una vida corta media en el plasma y se distribuyen bastante en los tejidos. Se eliminan por la orina, por las heces, y lo que tiene es que nosotros vimos en la clase de biotransformación cómo se metabolizaba uno, eh, que era el paratión a través de las esterasas plasmáticas y otras enzimas que vimos en el hígado. Bueno, la etiología también es muy parecida a la de los órganos fosforados. Profesionales, de gente que lo aplica o que sintetiza estas sustancias, doméstica o criminal. Eh, Esto es muy parecido a los anteriores. Y como les decía, son los que causan a nivel mundial el mayor número de intoxicaciones. El paratión, que fue uno de los que vimos en la clase de biotransformación, y el malatión. Estas dos sustancias son los que más producen intoxicación. El mecanismo de acción es muy interesante porque es muy diferente al que vimos de organoclorados. Lo que produce o lo que producen estas sustancias es producir la fosforilación de una enzima que es la acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas. Tiene una zona, esta enzima, una zona esterásica, que forma una unión estable.
Acá tenemos que hacer la salvedad, porque hay otros insecticidas que vamos a ver a continuación, que tienen un mecanismo de acción parecido, pero acá la unión que produce con la enzima es muy estable. Si no se rompe mediante el tratamiento que vamos a ver ahora, se hace irreversible. Esto es lo que les tiene que quedar en claro de la unión de estos insecticidas o de estas moléculas con la enzima. Si no actuamos o si no actúa el personal sanitario ante una intoxicación de este tipo, esa unión se hace irreversible y las consecuencias son más graves. ¿Por qué? Porque queda la enzima inhabilitada para su función normal. Resulta en la acumulación de acetilcolina en digamos, ahora vamos a ver el mecanismo de acción. Al inhibir la acetilcolinesterasa, que es la que en las terminales nerviosas pone fin a la acción de la acetilcolina, lo que estoy haciendo o lo que está haciendo esto es que al aumentar la acetilcolina en el espacio sináptico, esa acetilcolina sigue estimulando los receptores a los que se une este neurotransmisor. Entonces, acá tenemos la neurona presináptica, acá se forma la acetilcolina con la coenzima A, da tenemos la colina. Con el acetato forma la acetilcolina, se pone en una vesícula, se libera el espacio sináptico y esa acetilcolina actúa en el receptor postsináptico, ¿no? Actuando en el músculo, por ejemplo, en el músculo liso, actúa la acetilcolina en la neurona postsináptica, ¿no? Bueno, ahí es donde actúa la acetilcolinesterasa. Una vez que hace su efecto, degrada esa acetilcolina en colina y acetato. La colina se reabsorbe y genera nuevamente que se forme de nuevo la vesícula para volver a iniciar el ciclo. Lo que hace los organos fosforados es inhibir, unirse a esta enzima, inhibiéndola aumentando la cantidad de veces o el tiempo en que esa acetilcolina sigue estimulando esta unión. Ese es el mecanismo de acción. Bueno, lo que vamos a ver nosotros como respuesta a esta intoxicación es todo lo que produce la acetilcolina. La acetilcolina se une a varios receptores muscarínicos y nicotínicos y en el sistema nervioso central y en el sistema somático. Tendrá uniones, como dice acá, colinérgicas neuroefectoras, muscarínicas, en las mioneurales del esqueleto, en los ganglios autónomos, en los efectos nicotínicos y en el sistema nervioso central. Por eso vamos a ver efectos en el músculo liso, en el corazón, en las glándulas, vamos a ver efectos en las glándulas sudoríparas, por eso ya les voy a contar que muchas veces los primeros efectos son de lagrimeo, de salivación, eh, también efectos a nivel cardíaco. Después van a aparecer más tarde, más tardíamente, los efectos nicotínicos y centrales a nivel del sistema nervioso central. Bueno, lo que nosotros vemos de lo que hay, digamos, hay dos tipos de colinesterasa. Ustedes ya lo sabrán a eso, la colinesterasa eritrocitaria o verdadera, que está presente en los eritrocitos y en el tejido nervioso, y la colinesterasa sérica o pseudocolinesterasa que la tenemos en el hígado y en el plasma. O sea, los órganos fosforados se van a unir a todas. La inhibición de la colinesterasa, como dijimos, es muy estable, haciéndose más fuerte con el correr de las horas, en un proceso que, entre comillas, llamamos envejecimiento de la enzima. Eh, Por eso el tratamiento, como les decía, tiene que ser lo más rápido posible porque si no vemos inutilizada esa enzima. Las manifestaciones clínicas se van a agrupar de cuatro clases.
de acuerdo a cuándo empieza a aparecer, a medida que pasa el tiempo, empiezan las manifestaciones primero colinérgicas, después los efectos tóxicos directos, lo que se llama síndrome intermedio y a veces puede aparecer, como dice ahí, más tarde, la neuropatía retardada. Las manifestaciones colinérgicas, lo primero que aparece son los síntomas muscarínicos, que son lo que yo les decía, eh, todas las secreciones, broncorrea, problemas pulmonares, tos, bueno, pueden aparecer estas eh, incontinencia, diarrea, todo lo que produce el sistema nervioso parasimpático y las glándulas, sudoración, cialorrea, que es la parte de salivación, lagrimeo, miosis, esto es importante porque produce la contracción de la pupila, entonces lo que se va a ver es la pupila bien puntual, este, y eso provoca la visión borrosa, incontinencia urinaria, todo esto es lo que se produce al principio. Más tarde, un poco más tarde, aparecen las manifestaciones nicotínicas y las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, cefalea, temblor, puede aparecer depresión respiratoria, parálisis, todo eso. Una cosa que ya vamos a ver que actúa de diagnóstico y de tratamiento es la atropina. Por eso dice que acá revierten con atropina. ¿Por qué de diagnóstico? Ya se los voy a nombrar. Porque si administro atropina, una de las cosas que se ve esto, miosis, cialorrea, lagrimeo, sudoración, los médicos que están avesados en este tipo de sintomatología y ven todo esto y administran atropina e inmediatamente ese cuadro revierte, es una forma de diagnosticar que es una intoxicación por organo fosforado. Es decir, si dan atropina y en vez de miosis inmediatamente aparece midriasis, es decir, se dilata la pupila, deja de producir lagrimeo, deja de producir salivación y todo eso, estábamos en presencia de una intoxicación con organos fosforados. Bueno, los efectos tóxicos directos tienen que ver con la toxicidad una necrosis, digamos, que pueden producir estos tóxicos, laringeas, obviamente si el tóxico entró por vía oral, si entró por vía respiratoria, laringotraqueal o pulmonar, o hepática o pancreatitis, de ese nivel. El síndrome intermedio aparece posterior a los efectos agudos, es decir, 24 o 48 horas después, y se caracteriza por una debilidad de los músculos proximales de las extremidades, del cuello, la lengua, la faringe, los músculos respiratorios y puede llegar a la muerte. Aparece más o menos, más de la mitad de las personas pueden llegar a tener este síndrome. Y la neuropatía retardada, como su nombre lo dice, se presenta en los compuestos que tengan flúor y aparece entre la primera y las 4 semanas después de la exposición al tóxico. O sea, puede ser que la persona ya se haya recuperado y después aparece esto. Es una polineuropatía sensitivo-motora eh, que aparece de forma aguda, bilateral, eh, de los nervios periféricos y en forma, evolución de forma retrógrada, o sea, hacia arriba, ascendente, digamos, empieza a tener de los nervios periféricos, de las piernas hacia arriba, pudiendo llegar a afectar al sistema nervioso central. Y se cree que hay una enzima
que se llama enzima esterásica neurotóxica, que altera la calcio-calmodulina quinasa 2, produciendo una degeneración axonal. Bueno, ¿cómo hacemos para diagnosticar? Algo ya les comenté. Siempre la historia clínica es importantísima. Las manifestaciones clínicas, si bien no son específicas, el conjunto todo entero me orienta un montón. Los niveles, se pueden medir los niveles de la colinesterasa. Si bien la mejor es la colinesterasa eritrocitaria, es más fácil medir la colinesterasa sérica, es más fácil, más barato, porque lo que inhiben son todas las colinesterasas. Y si yo veo que tengo más del 75% de actividad de la colinesterasa, es normal. Ahora, si veo que la inhibición cada vez es mayor, estoy ante intoxicaciones cada vez más graves. Y una de las cosas que yo puedo, como les decía, que me ayuda a diagnosticar es la reversión de los síntomas ante la aplicación de atropina. La presencia del agente tóxico como les dije antes, para los organoclorados se hace igual organoclorados, organofosforados y carbamatos, que ya lo vamos a ver. Una cosa importante es el tratamiento. Lavado gástrico, carbón activado, siempre viendo qué tipo de solventes tiene para ver que no se produzca una broncoaspiración, asegurar la permeabilidad aérea y la parte cardíaca. Esto obviamente lo ve la parte médica, ¿no? En caso de intoxicación vía cutánea, el paciente debe ser lavado con agua y jabón para que no se siga absorbiendo. Y bueno, acá, como les decía, la parte de diagnóstico y tratamiento es parecida con el tema de la atropina. La atropina me sirve de diagnóstico y de tratamiento, porque le doy atropina y eh, lo que hace la atropina es actuar por competición en los receptores de la acetilcolina. ¿Eh? Y otra cosa que se puede hacer es dar una competición de la unión a la enzima que se llaman oximas, como la pralidoxima, que actúa reactivando a la colinecterasa, es decir, eliminando el grupo fosfato de la colinesterasa unida, pero eso sirve en las primeras 6 horas de la intoxicación. ¿Por qué? Porque dijimos que luego de las 6 horas ya se produjo ese envejecimiento, esa unión irreversible a la enzima, que ya no tiene sentido dar esta sustancia porque ya quedó unida completamente. Bueno, acá tienen cómo sería el protocolo ante la presentación de una persona posiblemente intoxicada con un órgano fosforado, pero bueno, esto después lo ven con tiempo. Bueno, ahora después vamos a seguir con otros insecticidas. No sé si se nos corta, ahora nos volvemos a conectar. Esto es muy parecido, estos insecticidas, herbicidas y fungicidas son muy parecidos, se estudian en conjunto con los que acabamos de ver, con los organofosforados, porque tienen el mismo mecanismo de acción. Los carbamatos que derivan del ácido carbámico, este que tenemos acá, es bastante simple la molécula. Lo que pasa es que tienen radicales que están unidos al grupo amino, que van a cambiar las formas, ¿no? Generalmente son N-metilcarbamatos la mayoría. Se absorben por todas las vías y pasan rápidamente a la sangre y se distribuyen a los tejidos. La diferencia es que no se acumulan, y otra gran diferencia con los órganos fosforados es que al no ser tan liposolubles, no van a pasar la barrera hematoencefálica y no van a penetrar el sistema nervioso central, entonces no van a tener las manifestaciones
centrales que tienen los organofosforados. Lo mismo de la etiología de las intoxicaciones que venimos hablando. Y acá yo les traje los insecticidas carbamatos, las marcas, los principios activos, digamos, de estos carbamatos. Yo les señalé con amarillo los que nosotros hemos en eh, en diferentes pericias hemos encontrado, ya sea en intoxicación de animales o mismo en casos de homicidio hemos encontrado estas sustancias, el carbofurán, el metomilo, el carbaril, o en intentos de homicidio, de suicidio u homicidio también hemos encontrado. El mecanismo de acción es muy análogo a los de los organofosforados. ¿Por qué? Porque inhiben la acetilcolinesterasa. Sin embargo, como les decía, la inhibición, gran diferencia es transitoria y rápidamente reversible, ya que hay una rápida reactivación, porque la otra, los órganos fosforados fosforilaban la enzima y acá lo carbamilan a la enzima. Esta unión es reversible, vuelve a niveles normales a las 2 horas. Esta es la gran diferencia, junto con la que no
Ahí ven la pantalla, ven la presentación. Bien. Bueno, sigo. Les decía que el mecanismo de acción es similar al de los órganos fosforados, nada más que la, la unión es transitoria y al tiempo se hace reversible. La gran diferencia con los órganos fosforados, además de que no tienen ese pasaje a través del sistema nervioso central. Entonces, las manifestaciones clínicas no van a ser tan, si bien tienen síntomas muscarínicos como los órganos fosforados, no tienen, eh, como les decía, mínima penetración al sistema nervioso central. Hay algunos como los ditiocarbamatos que tienen azufre, que son empleados como fungicidas, tienen un metabolito que es el disulfuro de carbono, que produce una interacción, si se toma en conjunto con alcohol, podría producir un efecto que se llama antabús. Cuando vimos la metabolización del alcohol, ¿se acuerdan que el alcohol se metabolizaba primero con la alcohol deshidrogenasa y después con la aldehído deshidrogenasa? Bueno, el, en el tratamiento para los alcohólicos crónicos se le da un fármaco que se llama disulfirán, que inhibe a la aldehído deshidrogenasa. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que las personas que tenían un defecto en la aldehído deshidrogenasa se le acumulaba los aldehídos? Y los aldehídos son ese compuesto tóxico que se genera y que es el responsable de lo que comúnmente llamamos resaca y que genera ese dolor de cabeza, mareo y todo eso. Entonces, este efecto generaría este efecto antabús, este sulfuro de carbono es el que inhibiría la aldehído deshidrogenasa y produciría este efecto parecido eh, a como si fuera una resaca o un malestar por el consumo conjunto con alcohol. Bueno, el tratamiento, lavado gástrico, el jarabe de ipecacuana, no sé si se acuerdan, un- es un compuesto que tiene dos alcaloides que lo que hacen es activar, estimular, digamos, el centro nervioso del vómito para inducir el vómito. Carbón activado también obviamente para lo que ya sabemos que es absorber el tóxico, lavado de piel y ropas, y la atropina también para el efecto contrario de los efectos muscarínicos, pero la diferencia acá es que no se administran oximas, porque una de las cosas que no le dije es que las oximas tienen una toxicidad intrínseca. En el caso de los órganos fosforados es un costo-beneficio ante la toxicidad de los fosforados. Pero como dijimos, los carbamatos, la unión a la enzima es reversible, entonces acá no valdría la pena eh, dar este tipo de sustancias. Bueno, yo les dije que la determinación de los plaguicidas organofosforados, carbamatos y organoclorados se realizaba de la misma forma. ¿Cómo? Haciendo una extracción con solventes orgánicos, con un solvente muy para sustancias muy liposolubles, como es el éter de petróleo, con unas columnas que tienen un relleno de silicato de magnesio, que es el fluoricil, y luego de hacer la extracción secuencial con diferentes solventes, como éter de petróleo, como pueden ser también éter etílico, en diferentes mezclas de estos dos solventes, podemos tomar extractos y luego estos extractos hacer una determinación, ya sea por TLC o por GC masa, y acá tienen la detección en GC masa de eh, los diferentes insecticidas.
Lo que se utiliza es un detector NPD. NPD porque es nitrógeno fósforo. Si ustedes vieron, muchas de estas sustancias tienen fósforo y nitrógeno en su molécula. Ahora seguimos con otros insecticidas que son los que más se utilizan. Si ustedes van a su armario, cocina, donde tengan los insecticidas domésticos, van a ver que en su formulación tienen este tipo de sustancias, las piretrinas o piretroides. Las piretrinas son compuestos naturales de origen vegetal que se lograron aislar de este tipo de las flores de esta especie, Chrysanthemum. eh, y los piretroides son sustancias semisintéticas de estas piretrinas. Lo que contienen estas sustancias, ahora vamos a verlas, tienen una parte que es un ciclopropano. Todas se utilizan como insecticidas y debido a su alta potencia insecticida y su baja toxicidad, generalmente para los mamíferos tienen baja toxicidad, o sea, para nosotros, se empezaron a usar hace mucho, en los últimos años se empezaron a usar mucho como insecticidas. Bueno, acá tenemos eh, la diferencia entre las dos, entre las vegetales y los semisintéticos, y acá tenemos señalado, en realidad tiene la molécula en total, tiene una parte ácida y una parte alcohólica, y tenemos señalado el ciclopropano, este ciclopropano. Acá tenemos las piretrinas, los ejemplos y los radicales que pueden llegar a tener como sustituyentes. Como les decía, si ustedes van a su, a su armario y ven y buscan un insecticida, ya sea en aerosol o lo que tienen para combatir las cucarachas y todos van a encontrar este tipo de sustancias, la deltametrina, la cipermetrina o las piretrinas eh, directamente. Bueno, hay algunas que se dividen en compuestos que tienen ciano en su molécula y compuestos que no tienen ciano. Dicen que los que tienen una mezcla racémica entre isómeros sin y isómeros trans, los que tienen cis, isómeros cis son más tóxicos. La toxicidad aguda de los piretroides para mamíferos por vía oral es generalmente baja, la toxicidad dérmica es menor debido a la absorción limitada que tienen por piel, se metabolizan rápidamente eh, en el enlace éster por las carboxilesterasas y el resto de alcohol por la citocromo per 450 como vimos en la clase de biotransformación. Y el mecanismo de acción es parecido a lo que vimos de los organoclorados. Lo que actúan es sobre el canal de sodio voltaje dependiente y producen un retraso en el cierre. O sea, lo que van a hacer es actuar sobre la excitabilidad de las membranas. eh, Obviamente, valga la redundancia, excitables, producen eh, una despolarización de la membrana. Y también, en esto también se parecen, la deltametrina, se unen a los canales de cloruro asociados a GABA-A, y esto lo que hace es, como el GABA es un neurotransmisor, perdón, sí, un receptor que tiene que ver con un neurotransmisor inhibitorio, al inhibirlo produce un efecto excitatorio también. Entonces eso suma a la despolarización. El tratamiento lo que se hace es hacer un soporte de las funciones vitales. El carbón activado es controvertido, ya que la mayoría de las formulaciones se realizan con solvente orgánico y eso, como les decía, es un problema por la broncoaspiración. Eh, Se utiliza atropina porque con estas sustancias se produce cialorrea, diazepam o fenobarbital
porque a veces producen convulsiones. Lo que producen estas sustancias son alergia, entonces se dan antihistamínicos y parece que producen parestesias y para eso no hay tratamiento. Llegamos a lo que son las sustancias herbicidas. Existen varias formas de clasificar los herbicidas de acuerdo al modo de aplicación. O sea, acá estamos hablando de sustancias que matan o combaten a plantas. ¿Por qué? Porque yo tengo, supongamos, un cultivo y no quiero que una planta crezca por encima del cultivo que quiero que crezca. Entonces, esa planta puede tomar los nutrientes de la planta que quiero que crezca. Ese sería el fundamento, ¿no? Entonces, el modo de aplicación puede ser de contacto, se aplica al follaje y afecta directamente a la parte afectada, o sistémico, se aplica en el suelo, son absorbidos por la planta y trasladados al sitio de acción, produce su acción. O por el método de acción o por el modo de acción son selectivos, eliminan solamente la, los digamos, la maleza sin eliminar el cultivo que quiero cultivar, valga la redundancia, o no selectivo, eliminan toda la vegetación. Es cuando supuestamente quiero, de un campo quiero matar todo antes de comenzar, una cosa así. Bueno, lo que vamos a ver nosotros son los herbicidas, estos como son el paraquat y el diquat, que son herbicidas de contacto. Son muy tóxicos para las plantas, pero en este caso pueden ser también para el hombre y para los animales. El paraquat eh, es un herbicida no selectivo, como les decía, y es derivado del amonio cuaternario. Acá no tenemos problemas de liposolubilidad porque es muy soluble en agua y se inactiva rápidamente en el suelo. O sea, no tenemos los problemas que teníamos con los organoclorados, organofosforados, pero es muy tóxico porque el problema es si hay una ingestión de estas sustancias. Eh, Puede haber, por problemas de gente que lo tome de manera accidental o gente que lo tome de manera consensuada con fines suicidas. Eh, Se absorbe poco a través de la piel, porque le decía, pero tiene propiedades cáusticas. Favorece a la absorción, si tiene esa propiedad cáustica, al erosionar la piel se puede absorber por ahí. La inhalación no permite una buena absorción por el tamaño de las partículas. La absorción ocurre principalmente a través del, pues, obviamente por ingestión. Eh, Vamos a ver que este tipo de sustancias se distribuye rápidamente a los tejidos más vascularizados como son el riñón, el hígado, el corazón y el pulmón. Pero esto les tiene que quedar bien en claro que el órgano donde más se concentra el paraquat es en el pulmón, de 10 a 15 veces superior a otros órganos. No quiere decir que no vaya a producir su efecto en esos órganos que acabo de nombrar, de hecho también produce un fallo multisistémico, pero en el pulmón es donde más daño produce. Bueno, acá habla de cómo se elimina, eso después lo ven. A mí lo que me interesa que vean, y que es un mecanismo de acción totalmente diferente a los que estuvimos viendo, es la formación. Su mecanismo de acción es por formación de radicales libres del oxígeno, sobre todo, debido a que consume NADPH y oxígeno respectivamente. Entonces hay una depresión de NADPH y una saturación de la enzima superóxido dismutasa. Todo eso genera una peroxidación de radicales libres del lugar de donde se encuentra y sobre todo si se encuentra, como les decía, se concentra en el pulmón, produce una alteración del parénquima pulmonar, llegando a la fibrosis del pulmón. Bueno, acá tienen
cómo se produce el mecanismo de acción del paraquat que está cargado positivamente, se produce una reducción del mismo, este reacciona con el oxígeno, se produce oxígeno singulete que reacciona con los hidroperóxidos lipídicos de las membranas radicales libres lipídicos. Esto reacciona o lesiona las membranas biológicas y es todo un círculo vicioso eso. También produce, como les decía, una irritación cáustica local, produciendo irritación, ulceración, edema pulmonar, hemorragia, faringitis, esofagitis, vómitos. Y el cuadro tóxico general va a depender mucho de la dosis que se ingiera. Hay una fase sobreaguda en donde si consumí más de 50 miligramos kilo, la muerte es casi inmediata. A las 72 horas la persona ya se muere, digamos, por fallo multisistémico, porque actúa en el pulmón, en el riñón, en el corazón y en el hígado, y produce convulsiones y muerte. Lo más común es una forma aguda, en donde también depende de la dosis, puede dilatarse, fíjense la cantidad de días que puede dilatarse, y hay tres fases. Primero intestinal, después hepatorrenal, y la fase pulmonar, que es donde más se concentra, que dijimos, tiene que ver con que primero, bueno, va de a poco, ¿no? Pero a lo último se produce una fibrosis generalizada del parénquima pulmonar. Y la más leve es cuando la concentración que se ingiere es baja, puede haber trastornos gastrointestinales y el cuadro pulmonar puede ser menos grave. ¿Cómo se determina? Se determina por radioinmunoensayo. Lo que vamos a ver ahora es que hay un diagrama que se llama diagrama de Prufot, eh, que lo que hacemos es determinar la concentración plasmática del paraquat en función del tiempo posingestión. Eso me va a dar un pronóstico de la sobrevida de la persona. También hay un test bastante sencillo de hacer que tomo 1 mililitro de orina con 0,5 mililitros de ditionito de sodio al 1% y eso me da a dar una coloración azul. Si me da una coloración azul, seguramente puedo ver que hay una presencia de paraquat. Un resultado negativo es de buen pronóstico, que la persona se puede llegar a salvar. Este es el ábaco de Prufud. eh, en donde si dice que si yo mido, por ejemplo, a las 10 horas y me da por encima, perdón, me da por encima, si mido a las 10 horas y me da 0,6 miligramos litro, la persona es seguro que se va a morir. Bueno, el tratamiento, no existe un tratamiento específico, son todas medidas que eviten la absorción, lavado gástrico, bueno. eh, Seguido de administración de carbón activado cada 4 horas. Lo que acá sí puede llegar a empeorar la situación es la administración de oxígeno, porque uno pensaría, bueno, tiene problemas de respiración o problemas pulmonares, le doy oxígeno. No, todo lo contrario, porque como vimos, el mecanismo de acción es a través de radicales libres del oxígeno. Si proporciono oxígeno en alta concentración, estoy sumando a ese círculo vicioso de la generación de radicales del oxígeno al mecanismo de acción. Lo que sí se ha demostrado un poco que mejora la hemoperfusión y la hemodiálisis. Bueno, en esta clase he traído, porque es bastante común, el glifosato, que es bastante controversial por su gran uso en los últimos años. Eh, el glifosato es el N-fosfonometilglicina, es un herbicida no selectivo, sistémico y no residual. Eh,
se ha desarrollado como alternativa al paraquat y en realidad no es tan tóxico per se. Ahora vamos a ver que lo hace tóxico es su formulación. Está formulado como la sal desprotonada del glifosato, un catión que puede ser la isopropilamina y una sal y un surfactante, que es la toluidamida del el POEA. Eso, junto con agua, es la fórmula tan conocida mundialmente como Roundup. Eh, la ingestión en una cantidad suficiente puede llevar a la muerte, con una letalidad del 3 al 30%. Sin embargo, la toxicidad es bastante baja. Lo que está bastante en discusión si realmente produce cáncer el estar cerca de este tipo de sustancias. La clasificación que se ha hecho es que es probablemente carcinogénico para humanos. Todavía no se ha demostrado. Lo que hace es inhibir una enzima. ¿Por qué no es tóxico para el humano? Porque inhibe una enzima que no está presente en humanos. O sea, actúa sobre tres aminoácidos eh, claves para el crecimiento y supervivencia de la planta, pero esa vía metabólica no está presente en humanos. Por eso tiene una toxicidad selectiva en plantas y no en humanos. Lo que es verdaderamente tóxico es el surfactante. O sea, es esa asociación que se hace en el Roundup. Eh, la amina polietoxilada, eso es lo que es tóxico, que desacopla elementos de la fosforilación oxidativa provocando estrés oxidativo. Eso es lo que genera la toxicidad en humanos. Uno podría pensar que como tiene fósforo, podría inhibir como los organos fosforados, inhibir las colinesterasa, pero no produce ese tipo de toxicidad. Lo que produce es esta amina polietoxilada. Bueno, acá tenemos los síntomas que produce, después lo ven, generalmente lo dérmica, ardor, eritema, inhalación, diarrea. Bueno, esos son los síntomas que produce y resumiendo, la toxicidad de este Roundup es poca, sin embargo, en las intoxicaciones graves hay una afectación multiorgánica con compromiso pulmonar, renal y los principales indicadores de mortalidad. O sea, van a producir problemas pulmonares y renales, pero les tiene que quedar claro que la toxicidad es debida a esa formulación de esa amina politoxilada. El diagnóstico es por la historia clínica. Acá hablamos, si ven, la dosis letal 50 es bastante alta. Y el glifosato se detecta en orina por cromatografía de alta presión, cromatografía líquida, masa, con espectrometría de masa, masa, o sea, en tandem. Es bastante específica y compleja la metodología. Tratamiento no tiene un antídoto específico, se induce al vómito, carbono activado, catártico salino es para inducir eh, la evacuación a través de las heces. Eh, en los casos más graves hay intubación y ventilación mecánica. Y llegamos al final, que serían los rodenticidas, que es el tratamiento o la aplicación de sustancias para matar a los roedores. También vamos a ver sustancias que con el tiempo, acá están también clasificadas, eh, se han ido dejando de utilizar, sobre todo los compuestos, el arsénico, el talio, el fósforo, son compuestos muy viejos con respecto a la utilización de los mismos, porque han sido muy utilizados también con fines homicidas, sobre todo el arsénico. Históricamente se utilizó el arsénico con fines
homicidas. Eh, el talio también se ha utilizado y el cianuro son sustancias muy tóxicas, sobre todo para el humano, y se han dejado de usar eh, porque pueden ser tóxicas para nosotros. Yo les traigo dos de estos, sobre todo la estricnina y lo que se utilizan ahora como rodenticida, la estricnina por su mecanismo de acción y porque ha producido muchas miles de intoxicaciones, ya no se ve tanto, pero es interesante saber su mecanismo de acción. La estricnina es un alcaloide que es extraída, valga la redundancia, de un árbol de la India, Stringyx nux vomica. Se extrae de ahí, se extrae un polvo blanco, amargo, inodoro y cristalino, y se ha utilizado como adulterante, como es un estimulante, eh, para drogas como la heroína, la cocaína. Es insoluble en agua, pero soluble en cloroformo sobre todo. Y bueno, acá yo les traje una disposición de la ANMAT que desde el 2016 se prohíbe como rodenticida por su alta toxicidad en humanos y porque se utilizaba, eh, al tener acceso a esta sustancia, se utilizaba para matar a otros animales, perros, gatos, otros animales domésticos. Se absorbe fácilmente por el gastrointestinal, se distribuye rápidamente, se metaboliza por el hígado, se detecta en orina, solo 5 al 20% del alcaloide es inalterado, se excreta en orina. Tiene una dosis letal, con pequeñas cantidades, un adulto se muere y con poquito también un niño se puede morir. El mecanismo de acción es interesante porque lo que hace es antagonizar, digamos, un neurotransmisor inhibitorio. Aquí actúa a nivel de la motoneurona, eh, lo que se hace es este neurotransmisor inhibitorio actúa sobre la motoneurona produciendo la inhibición sobre el músculo somático y al antagonizar la estricnina, ese receptor que actúa la glicina, este neurotransmisor inhibitorio, lo que vamos a estar haciendo es el efecto contrario, una hiperestimulación del músculo somático, sobre todo los músculos, sobre todo los músculos relacionados con el sistema respiratorio, pero que van a ser lo que van a producir la muerte en última instancia, pero se va a producir una hiperexcitabilidad de todo nuestro cuerpo. Entonces, los síntomas van a comenzar rápidamente, a los 5 minutos después de la ingestión. El paciente está inquieto, ansioso, tiene dificultad para respirar y una cosa interesante de esta intoxicación es la sensibilidad exagerada a todos los estímulos externos. Estímulos, cuando hablamos de estímulos, hablamos de sonidos, olores, todo lo que le pueda hacer, luz, lo que pueda hacer, y eso va a generar temblores musculares. Lo que produce es un epistotono, es un rasgo característico. Yo acá se lo traje, esta flexión del cuerpo es lo que produce eh, la estricnina. Y van a empezar a aparecer los tétanos estricnínicos, que duran un montón de tiempo, hasta 5 minutos, es una cantidad exacerbada de tiempo, y pueden, en los casos de muerte, pueden aparecer entre 3 a 5 de estas convulsiones. Son convulsiones muy, muy fuertes. De hecho, aparecen en los casos de muerte por esta intoxicación posiciones de las personas que parecieran que no son reales. Obviamente la muerte se produce por asfixia, porque
se contraen los músculos respiratorios. ¿Cómo se produce la investigación toxicológica? Porque extraemos de la matriz biológica en medio alcalino con cloroformo. Las pruebas de identificación es extraer, o sea, hacer pruebas en ese extracto clorofórmico. Antes, esto es bastante viejo, ¿no? Antes se hacían pruebas químicas en ese extracto clorofórmico, cristalográfica, esto ya no se hace, y mucho menos pruebas fisiológicas en animales, es decir, inyectar en un animal lo que extraje y ver si le produce convulsiones. Esto ya es una locura hacerlo, ¿no? Lo que se hace ahora es una cromatografía, sobre todo cromatografía gaseosa o HPLC, TLC también se podría hacer. Y bueno, lo que se hacía antes eran todas estas pruebas que son pruebas químicas relacionadas con los alcaloides. Eh, Todo esto producía coloraciones diferentes y eran una forma de identificar un alcaloide, en este caso la estreñina. No existe un antídoto, solamente un tratamiento sintomático y de sostén, sobre todo contra las convulsiones. Lo que hay que hacer acá es, bueno, diazepam o curarizantes por el tema muscular y como dice abajo en la parte, en la última parte, los estímulos externos deben reducirse al mínimo. Al paciente se lo debe aislar, se lo debe poner en un ambiente tranquilo, oscuro, sin ruidos, porque todo esto puede desencadenar una convulsión. Para finalizar, vamos a hablar de las sustancias que sí se utilizan como, en la actualidad como rodenticidas, que son los anticoagulantes warfarínicos, que son, bueno, antes estaban los de primera generación y ahora se usan los de segunda generación. Ahí tenemos lo que se utilizan ahora son las superwarfarinas. Bueno, se clasifican en 4-hidroxicumarinas e indandionas. Bueno, la etiología accidental, sobre todo en niños, homicida o suicida, y lo que se denomina síndrome de Munchausen, que es cuando las madres intoxican a, a los hijos. Sobre todo hay casos en bibliografía donde madres intoxican a los hijos eh, es un síndrome, digamos, de una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Para tener como, digamos, como que presente a toda la familia o a todos los amigos, como que tener a toda la comunidad médica eh, presente o que le tengan lástima porque su hijo está enfermo, tener presente ese o que le tengan lástima porque tiene un hijo enfermo. Es una patología psiquiátrica, digamos, y está envenenando a su hijo de alguna forma. Se ha visto que lo hacen con este tipo de sustancias. Lo han hecho con otras sustancias, pero se está descrito con este tipo de sustancias. Bueno, la toxicocinética se absorbe gastrointestinal. Hay que comentar que este tipo de sustancias las warfarinas, son anticoagulantes. Y como sabrán ustedes, hay muchas patologías, sobre todo cardíacas, que se utilizan fármacos que son anticoagulantes. Hay muchas personas que son operadas, sobre todo del corazón, que tienen que tomar anticoagulantes de por vida. Entonces se utilizan este tipo de sustancias como fármacos. En este caso se están utilizando como un tóxico para combatir una plaga. Bueno, estas superwarfarinas tienen una vida media alta, es decir, sigue existiendo en sangre por mucho tiempo hasta su eliminación. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Como les dije, es una sustancia anticoagulante.
actúan en la coagulación dependiente, en la síntesis de los factores de la coagulación dependiente de vitamina K. Como sabrán ustedes, hay muchos factores de la coagulación, algunos que dependen de vitamina K, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. La vitamina K, hay una epóxido reductasa de la vitamina K, los rodenticidas, estas warfarinas, lo que actúan es en este epóxido reductasa eh, necesaria para la carboxilación de un residuo específico del ácido glutámico que activaría en la última instancia estos factores de la coagulación. Entonces, lo que no se generan son estos cuatro factores de la coagulación. También en las ratas, los ratones, lo que hace es aumentar la permeabilidad capilar, con lo que provoca una hemorragia interna masiva que a la larga le provoca la muerte. A nosotros, a los humanos, que de alguna forma nos vemos intoxicados por estas sustancias, lo que nos va a provocar es una hemorragia nasal, o sea, problemas relacionados con los, con los, con los problemas de la coagulación. Hemorragia nasal, en las encías sangrientas, no aparece en la orina sangre, melena, o sea, en las heces, equimosis, que es problemas así tipo eh, hematomas, también puede presentar síntomas de anemia, incluyendo fatiga, disnea del esfuerzo, pero la muerte puede aparecer por hemorragias más severas, como subaranoideas, subdurales, invertebrales o vaginales, o sea, hemorragias más severas y en varios órganos, o sea, no porque me sangre las encías o una hemorragia nasal me voy a morir. ¿Cómo voy a determinar toxicológicamente esta intoxicación? Por todos los parámetros de la coagulación. Tiempo de protrombina, nivel de vitamina K, de la epóxido reductasa de la vitamina K, determinación del tóxico en sangre sería buscar la warfarina o la superwarfarina en sangre, también altamente efectivo. Otra cosa que hay que ver es que el efecto
Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, bueno, les decía que los efectos de este tipo de intoxicación, ya sea en el humano o en las ratas, en los roedores, no aparecen rápido. ¿Por qué es eso? Porque nosotros tenemos dando vuelta en sangre un cierto nivel de factores de la coagulación. Entonces, hasta que no se terminen esos factores de la coagulación, no hay que sintetizar nuevo. Cuando haya que sintetizar nuevo, ahí es donde se ve el efecto de esta intoxicación. Eh, por eso son tan efectivos estos rodenticidas, porque parece que las ratas o los roedores son bastante inteligentes, entre comillas, porque parece que cuando uno mandaba o ponía un cebo para que coma uno de estos animalitos, iba uno, comía y se moría instantáneamente, ya habían aprendido a que no tenían que comer ese cebo, digamos, con un veneno. Entonces, estos nuevos tóxicos, el animalito no se muere enseguida, depende de los niveles que tenga de factores de la coagulación eh, y depende de su biología, por esto de su fragilidad capilar interna y todo eso. Después empieza a tener hemorragias masivas y no se muere instantáneamente, se muere con el tiempo. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Nosotros tenemos factores de la coagulación circulando en nuestro sistema circulatorio cuando por problemas que tenga que nosotros tenemos problemas que solucionar internamente, digamos, porque haya que micro problemas de coagulación que haya que producirse, se terminen esos factores de la coagulación, haya que sintetizar nuevos, ahí es donde aparecen los síntomas. Eh, bueno, ¿cómo es el tratamiento? La decontaminación, como siempre, lavado gástrico o inducir el vómito, pero acá sí tenemos un, entre comillas, antídoto que sería la propia vitamina K, porque lo que no tenemos es lo que produce la vitamina K. Y si el caso la amerita, directamente, si no lo podemos dar vía oral, lo podemos dar vía intramuscular. Y si el caso es muy, muy severo, se puede hacer una transfusión en hemorragias cerebrales, gastrointestinales o vaginales que pongan en riesgo la vida directamente de las personas. Bueno, ahí terminábamos. Yo lo que le quería mostrar era el, el seminario. No sé si ustedes tienen acceso al seminario. El seminario se puede hacer tranquilamente con los conceptos que vimos ahora, que tienen ahí en la clase que les mandé, que acabamos de ver. Pero lo que principalmente van a tener que ver en algunos casos es en utilizar estos conceptos para poder deducir de qué tóxico se trata. Donde hay definiciones y todo eso, es fácil solamente pueden ver la clase de hoy, sino buscarlo en un libro, ¿no? Pero, por ejemplo, en la pregunta 6 dice, un individuo acude a la guardia semi-inconsciente con vómitos
dolor retroesternal, o sea, atrás del esternón, y hematemesis. ¿Qué es hematemesis? ¿Saben qué es hematemesis? ¿Vómito con sangre es? Bien, vómito con sangre. El familiar que lo acompaña, esto es muy importante porque muchas veces eso que decíamos de la historia clínica o de la historia de la persona, muchas veces los familiares aclaran todo, ¿no? Indica que se encontraba aplicando un producto en un área de cultivo. Ahora porque estamos en la clase de plaguicidas, pero imagínense que esto se lo toman en un final. Puede ser cualquier tóxico, ¿no? Pero si le dice que estaba en un área de cultivo, ¿a qué se orientarían ustedes? Un ¿A plaguicida. un plaguicida o a un insecticida? Bueno, un plaguicida. Se toma una muestra de orina, la cual da una coloración azul intensa al agregar ditionito. El estado del individuo empeora. Al quinto día se instaura una insuficiencia hepática y a la semana aparecen signos de edema pulmonar y distrés respiratorio. Finalmente, el paciente no sobrevive. Indique el probable tóxico responsable y el mecanismo de acción del mismo. Con estos datos, ustedes tienen que decir de qué tóxico se puede tratar. Obviamente, como estamos en el seminario de plaguicida, es uno de los que vimos, pero si fuera un final esto, ustedes se orientarían para los plaguicidas. Obviamente, fue mucha la información que le di, no se van a acordar de todo, pero ¿hay algún dato que les suene? Por ahí, la parte clínica, les di mucha información y no se van a acordar de todo. Vómito le puede producir muchos tóxicos vómito. Pero hay algo característico acá que, El edema pulmonar, ¿no? Había uno que claro, había uno que producía problemas en el pulmón. 10 veces más en el pulmón, ¿no? Exacto. Y hay otro dato más que avala lo que vos estás diciendo. Nair pone lo de la coloración azul. Bien, sí. ¿Y cuál era eso? Yo no me acuerdo, Bueno, pero estoy con el celu y no, ese, no puedo entrar a la ese diapo. era el que producía una coloración azul al hacer una reacción con ditionito de sodio, era el paraquat, y que se concentraba por su mecanismo de acción por eso producía también ahí dice que produce un problema al principio, a ver cómo dice, una insuficiencia hepática al principio y después distrés respiratorio, un problema más pulmonar. Eh, pero cuando toman una muestra de orina y le ponen ditionito, produce una coloración azul. Eso solo lo produce el paraquat. Entonces usted tiene que poner que el tóxico es paraquat y el mecanismo de acción es por radicales libres, porque se depleta el NADPH y genera radicales libres del oxígeno. Y eso actúa sobre las membranas biológicas, produciendo una fibrosis pulmonar. Bueno, después sigue con el ábaco de Pruford, ¿para qué se utiliza? Son todos, igual que del 1 al 5 son eh, preguntas más que nada teóricas. Y después, la última pregunta, la octava, dice, se presenta una persona en la comisaría local
denunciando a un vecino de haber envenenado a su perro. Esto también a veces pasa, ¿eh? De acuerdo a la descripción del dueño, el animal presentaba fuertes ataques convulsivos, con contracciones enérgicas y flexión del tronco. Indique el tóxico responsable, mecanismo de acción y cómo haría la determinación toxicológica. Profe, suponemos que el animal falleció, ¿no? Sí, Podríamos sacar una muestra del cuerpo y hacer algún estudio, ¿o no? sí, de hecho se hace así, sí. Se pueden utilizar el... Generalmente en estos casos se agarra el estómago del perro y se agarra el contenido estomacal, que es lo más fácil para investigar si ahí está el tóxico, o las muestras de las vísceras del perro. Si se le puede sacar sangre, mejor, pero generalmente a los perros no le sacan sangre. Lo mejor es hacerle un análisis en el contenido estomacal. Pero ¿de qué tóxico se trata? ¿Se imaginan con los datos? Todas estas sustancias que estuvimos hablando hoy Yo son muy... ¿Cómo? por la etiología, o sea, por el alcance que puede tener un perro de intoxicarse, un rodenticida. Bien. Igual todas estas sustancias que vimos hoy, en su momento, fueron muy, como estaban al alcance de las personas, como insecticidas o como plaguicidas, fueron muy utilizadas para envenenar animales domésticos. Y nosotros, en el laboratorio, hemos ido buscando a lo largo del tiempo, bueno, en mi carrera de perito, que son 20 años, eh, no hubo muchas sustancias, ¿no? Pero a lo largo del tiempo del laboratorio, que tiene muchos años, han ido mutando las sustancias que se han ido buscando de acuerdo a los plaguicidas que se han ido utilizando. Primero organoclorado, esto que yo les dije históricamente, así era. Primero organoclorado, después fosforados, después carbamatos. Ahora se utilizan más carbamatos y en una época estricnina también aparecía. Pero como ahora se prohibió, es más difícil que alguien tenga estas sustancias en su poder. Puede ser que todavía haya en algún galpón de alguna persona, en algún pueblo, pero es más raro. ¿Se entiende? Igual, de todas maneras, por la etiología, ustedes tienen que pensar que estos fuertes ataques convulsivos y la contracción, después lo buscan y van a ver que es, y la flexión del tronco no lo produce cualquier tóxico, lo produce la estricnina. Si después lo leen, se van a dar cuenta. No es tan común, pero en un tiempo era muy común que aparezca este tipo de casos. Ahora, las intoxicaciones de los animales aparecen carbamatos sobre todo, porque son los que más se utilizan. Nada, bueno, lo demás son preguntas más teóricas. Estos dos son los casos que ustedes tendrían que analizar.
la historia clínica o sea, si hay alguna, como este caso de una determinación eh, química o toxicológica para orientarse de qué tóxico se trata. Bueno, nada más, no sé si tiene alguna duda. Oh, profe. Bueno, nos vemos la semana que viene, que creo que tenemos trabajo práctico. Bueno, Bueno, profe, nos vemos. Bueno, que tenga chao, buen igualmente.